Che, imaginemos que la sociedad entera colapsa mañana. O sea, tipo, las leyes de repente no importan, la economía tal como la conocemos deja de existir, las instituciones se desmoronan. Un caos total, claro. Exacto, un desastre absoluto. Y la vida cotidiana se vuelve irreconocible. La gran pregunta es, ¿a quién llamamos para arreglar semejante quilombo? ¿Y no hay un número de emergencias para eso, digamos? Tal cual. ¿Por dónde empezamos a ordenar el caos? Bueno, a fines del siglo XIX, en Europa, la respuesta a esa pregunta literal y desesperada terminó inventando una ciencia entera desde cero. Una locura, posta. Sí, re loco. Y acá estamos nosotros, con los apuntes sobre la mesa, tratando de entender cómo pasó. La misión de esta sesión de estudio, como alumnos de la UNMDP, es desmenuzar a fondo los textos de Jean-Michel Berthelot, Norbert Elias e Irving Seidring. Que no son nada cortos, ¿eh? Olvídate, son larguísimos. Pero bueno, queremos entender el núcleo duro del surgimiento de la sociología clásica y sobre todo la figura de Auguste Comte. Tenemos que dejar estos conceptos re claros para el parcial de la Facu. Así que, nada, arranquemos por ese escenario de descontrol total. Dale, arranquemos. Tenemos, por un lado, los coletazos políticos y sociales de la Revolución Francesa, y por el otro tipo, la Revolución Industrial operando a toda máquina, cambiando la faz de la Tierra. Es que, esa imagen de colapso absoluto es el punto de partida obligatorio para entender todo lo que viene después. Porque a veces, ¿viste cuando nos sentamos a leer teoría sociológica pura y dura? Sí, te dormís. Claro, o caemos en la trampa de pensar que estos autores estaban, no sé, encerrados en una biblioteca gigante, filosofando sobre la vida con un té en la mano. Totalmente. Y nada que ver. Nada que ver. La realidad histórica era brutal, urgente y re violenta. Como bien señala Berthelot en los textos que estamos repasando, Europa estaba lidiando con problemas sociales gravísimos que además eran completamente inéditos. O sea, problemas modernos. Exacto. Hablamos de ciudades que pasaron de tener miles a millones de habitantes en un abrir y cerrar de ojos, generando un hacinamiento crónico insostenible, un asco todo. Claro, la gente viviendo apilada. ¿Apilada? Hablamos de una pobreza extrema que ya no era la pobreza rural de antes, sino que se multiplicaba en los nuevos suburbios industriales, tipo con jornadas laborales inhumanas. De, no sé, 14 horas. ¿Sí? O más. Y encima había pestes recurrentes porque la infraestructura sanitaria simplemente no existía para tanta gente. Y ni hablar de los niveles de delincuencia y desintegración social que aterraban a las clases dirigentes, obvio. Claro, los que tenían plata estaban aterrados. Tal cual. Entonces, la sociología no nace de un capricho intelectual o de una curiosidad académica abstracta. Nace con el objetivo explícito de investigar estos sucesos concretos bajando a la realidad empírica para buscar herramientas de intervención. Claro, o sea, la casa se estaba prendiendo fuego y la humanidad necesitaba entender la física del fuego para apagarlo. No necesitaban a un grupo de eruditos debatiendo si las llamas eran un castigo divino, digamos. Exactamente esa es la metáfora. Y ahí es donde entra en escena nuestro protagonista, Auguste Comte. Él propone cambiar radicalmente la lupa con la que miramos este caos. Pasamos de simplemente sufrir o describir qué estaba pasando a definir metódicamente cómo cuernos lo estudiamos. Y ese salto es clave. Re clave. Porque hasta ese momento, las explicaciones y las supuestas soluciones venían de lugares muy distintos, mucho más especulativos. Y es ahí donde Comte se planta, ¿viste? Y es reconocido como el fundador de la sociología moderna y de manera crucial para el parcial como el padre del positivismo. Ah, el positivismo, claro. Sí, pero pará, porque tenemos que desmitificar esta palabra. Positivismo hoy en día se usa con un montón de connotaciones distintas, tipo vibras positivas o cosas de autoayuda. Nada que ver con eso, obvio. Obvio que no. Para Comte, en su contexto histórico, positivo era estrictamente sinónimo de científico y de real. O sea, lo que se puede tocar y medir. Exacto. Esto implicaba una postura epistemológica muy agresiva, un rechazo absoluto, total y tajante a las explicaciones metafísicas y teológicas. Chao a la religión para explicar la ciencia. Chau religión, chau metafísica. O sea, para el positivismo se termina la época de buscar esencias ocultas en las cosas, de hablar de derechos naturales abstractos o de perderse en especulaciones filosóficas que no tienen ningún tipo de sustento empírico comprobable. O sea, no podés mandar fruta, básicamente. No, cero fruta.
Para este nuevo enfoque, lo único que tiene validez metodológica son las regularidades que podemos observar en la experiencia directa, en la realidad fáctica, y que, tras ser analizadas, pueden ser plasmadas en leyes invariables, tal como hace la física con la gravedad. Sí, para bajar esto de la teoría y la observación a tierra, porque el texto se pone un poco denso ahí. Pensemos en tratar de armar uno de esos muebles súper complejos que vienen en cajas inmensas rellenos de piezas. Un dolor de cabeza. Un bajón total. Bueno, no podemos simplemente mirar el montón de maderas sueltas, los 1000 tornillos desparramados por el piso, y esperar que, no sé, por mirarlos muy fijo, el mueble se arme solo y revele su forma. No, olvídate, no pasa. Claro, eso sería caer en un inductivismo ingenuo, ¿viste? La fantasía de creer que los datos crudos hablan por sí mismos. Necesitamos sí o sí el manual de instrucciones, que en la ciencia sería la teoría. Claro, la teoría es el manual. Exacto. Para saber qué estamos mirando y cómo encaja cada pieza en la estructura general. Pero al mismo tiempo, el manual solo, sin las maderas reales y sin la observación empírica de los hechos, es simplemente papel pintado, no sirve para nada. Es buenísima esa analogía. Y Norbert Elias, de hecho, lleva esa misma idea un paso más allá en su análisis del autor. Él explica que Comte veía precisamente una relación dialéctica irrompible entre teoría y observación. O sea, van de la mano. Sí, no es que una viene antes y la otra después de forma lineal, ¿viste? Se necesitan mutuamente de forma constante y dinámica. Los seres humanos necesitamos observaciones empíricas rigurosas para poder construir teorías sólidas. Obvio. Pero, paradójicamente, también necesitamos teorías previas, marcos conceptuales, para saber siquiera qué observar y cómo interpretar la catarata de datos que nos da la realidad. Claro, si no, está ciego frente a los datos. Tal cual. Esta ruptura epistemológica es el núcleo de su proyecto, porque Comte se oponía fervientemente a que los abogados, los literatos o los filósofos tradicionales lideraran lo que él llamaba la reorganización espiritual de la sociedad. O sea, los de letras afuera. Básicamente, sí. Él argumentaba que esa enorme tarea no podía dejarse en manos de gente entrenada para debatir palabras, sino que debía recaer en los científicos, personas entrenadas para buscar regularidades y leyes en el desarrollo social, basándose justamente en esta dialéctica entre hecho y teoría. Y claro, como literalmente no existía una disciplina científica que aplicara este método riguroso a la sociedad humana, tipo, la tuvo que fundar. La tuvo que inventar de cero. Claro, inventó no solo el andamiaje metodológico, sino la palabra misma, o sea, sociología. Inventó el término para demarcar la cancha, literalmente. Un visionario el tipo. Total. Ahora, metiéndonos en esta lógica, me surge una duda existencial. Si la sociología es esta ciencia superadora que viene a traer la luz del método positivo, el manual de instrucciones definitivo para entender y ordenar a la sociedad, Sí, te sigo. ¿por qué la humanidad tardó miles de años en darse cuenta? O sea, ¿por qué recién en pleno siglo XIX se logró este avance? Esto nos empuja directo a otra de las grandes ideas de Comte, ¿no? ¿Cómo evoluciona históricamente el conocimiento humano? Es que ese interrogante nos lleva al corazón de su teoría del conocimiento. Ahí Comte introduce lo que podemos denominar un giro sociológico monumental. A ver cómo es eso. Mira, si repasamos la filosofía clásica, desde Descartes en adelante, el sujeto que conoce, el ente que piensa y descubre, es siempre el individuo aislado. Pienso, luego existo, yo solo. Claro, el genio encerrado en su cuarto. Exacto. Bueno, Comte rompe drásticamente con esa tradición cartesiana. Para él, el conocimiento no es de ninguna manera el patrimonio de un genio individual o de un sujeto aislado. Ah, ok. Es colectivo. Totalmente colectivo. La actividad del pensamiento y la investigación científica es un proceso continuo, profundamente acumulativo, que se extiende a través de cientos de miles de generaciones. ¡Qué flash! Sí, re loco. O sea, el verdadero y único sujeto del conocimiento no es el hombre en singular, sino la sociedad humana en su despliegue a lo largo de toda la historia. Es como si el conocimiento fuera un bastón en una carrera de postas intergeneracional. Yo te lo paso a vos, vos al que sigue. Exacto, una acumulación constante. Claro. Y en esa carrera histórica, Comte identifica que la mente humana no avanza a lo loco, sino siguiendo un patrón estricto, que es la famosa ley de los 3 estados.
Che, repasemos los apuntes sobre esto porque es recontra clave para el parcial, te lo toman seguro. Sí, esto es pregunta de examen cantada. Olvida que Comte sostiene que toda rama del conocimiento humano, sin excepción, pasa por 3 fases sucesivas. La primera es el estadio teológico o ficticio. La etapa infantil, digamos. Claro, en esta etapa infantil de la humanidad, todo el universo, lo incomprensible, se explica apelando a voluntades arbitrarias, a dogmas, religión, dioses y fuerzas sobrenaturales. O sea, llueve porque un dios está enojado o hay una plaga porque pecamos. Exactamente. Es la mente humana buscando desesperadamente las causas absolutas y primarias de la existencia. Y bueno, al no tener herramientas empíricas, personifica esas causas en deidades. Es lo más intuitivo. Claro. Pero luego, a medida que la sociedad acumula experiencia, como decíamos recién, madura hacia el segundo estadio, que es el estadio metafísico o abstracto. Acá se produce una transición re fascinante. A ver, se rompe con el dogma religioso estricto y los dioses personales, pero las explicaciones siguen siendo abstracciones puras. O sea, ya no llueve por Zeus, sino por, entre comillas, la naturaleza. Ah, cambian el nombre nomás. Más o menos, sí. Ya no hay reyes por derecho divino, sino por el contrato social o la razón con mayúscula. Como bien subraya Elías, sigue siendo un conocimiento parcial y transitorio. Claro, a mitad de camino. Exacto. Una etapa donde se reemplazan las voluntades divinas por entidades abstractas o fuerzas inherentes a las cosas, que suenan muy sofisticadas pero siguen siendo incomprobables. Claro, o sea, sigue siendo un poco de zaraza ilustrada, digamos. Se cambia a Dios por conceptos filosóficos inmensos, pero empíricamente seguimos sin poder medir absolutamente nada. Tal cual. Es araza, pero con palabras difíciles. Y ese agotamiento de las explicaciones abstractas es lo que empuja a la sociedad, finalmente, al tercer estadio, el estadio científico o positivo. Llegamos a la meta. Llegamos. Este es el estado maduro y definitivo. Acá la mente humana hace un clic, ¿viste? Abandona la búsqueda pretenciosa e inútil del origen y el destino último del universo. Deja de preguntar el por qué. Exacto. Deja de preguntarse el porqué absoluto de las cosas para empezar a preguntarse el cómo. Usa la razón y los hechos empíricos para descubrir las leyes efectivas e invariables que rigen los fenómenos. Todo más práctico. Re práctico. La imaginación, que antes volaba libre y sin restricciones en la teología y la metafísica, queda ahora estrictamente subordinada a la observación metódica y al cálculo. Y pensemos en el desarrollo de la medicina para ilustrar esto, porque creo que encaja perfecto y sirve para acordarse. A ver, dale. En el estadio teológico, curábamos enfermedades con exorcismos o rezo porque creíamos que eran demonios. En el estadio metafísico, empezamos a curar con sangrías para equilibrar los famosos humores del cuerpo, que eran fuerzas abstractas invisibles. Claro, un delirio, pero sonaba lógico en su momento. Sonaba re lógico. Y recién en el estadio positivo, inventamos los microscopios, vemos las bacterias reales y desarrollamos antibióticos empíricos. Lo interesante acá es que no podíamos inventar el microscopio sin antes pasar siglos obsesionados con entender el cuerpo humano, ¿no? Aunque al principio lo entendiéramos pésimo. Claro, obvio. Las ideas precientíficas no eran simplemente basura que había que borrar de la historia, eran peldaños. Y esa conexión con la medicina ilustra perfectamente el punto central que resalta Norbert Elias sobre Comte. El positivismo de Comte tenía la amplitud de contemplar la evolución de las formas de pensamiento sin el prejuicio soberbio de descartar las ideologías pasadas como meras estupideces o falsedades. No los trataba de tontos, digamos. No, para nada. Las veía como etapas orgánicas, históricamente inevitables y absolutamente necesarias para la maduración de la arquitectura cognitiva humana. O sea, había que gatear antes de correr. Exacto. Sin esas primeras especulaciones teológicas y metafísicas que impulsaron a la mente a hacerse preguntas, la formación de una comprensión científica posterior, basada en la evidencia, hubiera sido estructuralmente imposible. Bien, entonces la humanidad pasó por el filtro teológico, atravesó el puente metafísico y finalmente llegó a la meta con el estado positivo y la creación de la sociología. Ahora, acá se nos plantea un problema de ordenamiento. Sí, a ver. Si ya alcanzamos este nivel científico, ¿dónde paramos a la sociología en la cancha frente a disciplinas que ya venían con un prestigio enorme? Porque, o sea, ya existía la física matemática, ya existía la biología. Claro, pesos pesados. Repesados.
¿cómo justifica Comte el lugar de esta ciencia nuevecita en el mapa general del saber humano? Bueno, Comte era, antes que nada, un sistematizador obsesivo. Para organizar el conocimiento creó una jerarquía de las ciencias basada en un principio lógico inquebrantable. ¿Cuál sería? Ordenar las disciplinas de mayor a menor generalidad y de menor a mayor complejidad. Ah, de lo simple a lo complejo. Luego le sigue la astronomía, después la física inorgánica, luego la química, subiendo después a la física orgánica o biología. Todo muy prolijo. Muy prolijo. Y finalmente, la cúspide absoluta, por ser la disciplina que lidia con los fenómenos más intrincados, variables y dependientes de todos los anteriores, colocó a la fisiología social, que luego rebautizó como sociología. Claro, la reina de las ciencias. Tal cual. Es la última en llegar al estado positivo, justamente porque su objeto de estudio, o sea, la interacción histórica de la sociedad humana, es el nivel de realidad más complejo que existe. Sí, pero pará. Acá te hago un pushback desde los apuntes porque me surge una duda. Si nosotros venimos justo en el escalón siguiente a la biología, pegaditos a ella en la pirámide, y nuestro objetivo declarado es usar métodos rigurosos de las ciencias naturales, Sí, te veo venir. ¿no corremos el riesgo gravísimo de terminar siendo solo un apéndice de la biología? O sea, de terminar explicando los fenómenos sociales, las huelgas o las crisis, simplemente como reacciones biológicas colectivas y punto. Bueno, esa es una objeción fundamental, y es exactamente la trampa en la que cayeron muchos pensadores reduccionistas posteriores. Pero Comte lo vio venir y por eso estableció teóricamente lo que llamamos la autonomía relativa de la sociología. Ah, bien, atajó el penal. Lo atajó re bien. Él dejó clarísimo que el ámbito de lo social constituye un nivel de realidad emergente. Por lo tanto, el objeto de estudio de la sociología no puede explorarse ni explicarse por simple reducción a leyes biológicas o físicas. O sea, la sociedad es más que la suma de sus células. Exactamente. La sociedad tiene dinámicas, estructuras y leyes históricas propias que no existen en una célula o en un átomo. Además, precisó que si bien todas las ciencias comparten la base del método positivo general, o sea, la subordinación a la observación, Sí. ese método es flexible y debe modificarse adaptándose a la naturaleza específica de su objeto. No puedes investigar una revolución social con las mismas herramientas conceptuales con las que un biólogo estudia el sistema digestivo en un laboratorio. Es ridículo. Queda clarísima la autonomía entonces. Pero, al mismo tiempo, y leyendo a Berthelot, es innegable que Comte no soltaba del todo la matriz biológica, ¿viste? No, claro que no. A lo largo de su obra, usaba y abusaba de la idea del organicismo. Básicamente conceptualizaba la sociedad entera casi como si fuera un cuerpo humano literal, un inmenso organismo social. Así es. Y ese concepto de organicismo es una pieza central de su andamiaje y a la vez tremendamente revelador de su postura política subyacente. Ojo acá para el parcial. Ojo, a tomar nota. Al trazar una analogía fuerte entre la evolución de las sociedades y la anatomía de los seres vivos, Comte proponía que las diferentes instituciones y clases de la sociedad funcionaban exactamente como los órganos de un cuerpo. Y el cuerpo tiene que estar sano, obvio. Claro, y la premisa básica de la biología es que un cuerpo sano funciona de manera intrínsecamente armónica. Cada órgano cumple su función específica sin rebelarse contra el resto del sistema. Tu hígado no le hace paro a tus pulmones. Claro, sería una locura. Bueno, a través de este organicismo, Comte intentaba naturalizar las jerarquías sociales. Justificaba que, por el bien del organismo social, debía haber partes dirigentes, pensantes, como el cerebro, y partes estrictamente operativas, como los músculos. O sea, los obreros. Exacto. Todas integradas en un todo armonioso, donde el conflicto interno es visto como una patología, como una enfermedad. Opa. Y acá es donde el castillo de naipes empieza a temblar un poco frente a la realidad, me parece. Porque si la sociedad es un organismo tan perfectamente armonioso, donde los riñones no le arman un piquete al hígado y los pulmones no hacen huelga, Sí, ¿qué pasa entonces? ¿qué pasa con el caos absoluto, el hacinamiento, la miseria espantosa y las revoluciones sangrientas del siglo XIX que mencionamos al principio? O sea, si la tendencia natural era la armonía orgánica, el mundo no estaría patas para arriba. Totalmente.
Y acá, cruzando los textos, empezamos a ver lo que varios autores señalan como la agenda de fondo, ¿viste? El objetivo estructural detrás de todo este monumental proyecto hipercientífico. Ajá, había un gran maestro. Recontra. Y acá es donde el texto de Irving Zeitlin nos plantea un cambio de perspectiva radical sobre la obra de Comte. Para entender cómo Comte lidiaba teóricamente con el conflicto y el cambio, Zeitlin nos recuerda que el autor dividió a la sociología en dos grandes ramas analíticas. Estática y dinámica, ¿no? Exacto. Por un lado, fundó la estática social, que es la rama encargada de estudiar el orden, es decir, las condiciones estructurales de existencia de la sociedad, el consenso y la supuesta armonía entre sus partes en un momento dado. Como sacar una foto de la sociedad quieta. Tal cual, una foto. Por otro lado, planteó la dinámica social, enfocada en estudiar el progreso, la evolución a través de la ley de los tres estados que vimos. Como una película. Bien. Pero la verdadera revelación sociológica de Comte, según el análisis crítico de Zeitlin, radica en cómo define la relación entre ambos. A ver, contame. Para Comte, el progreso nunca puede significar una ruptura radical o una alteración de las bases de la sociedad. El progreso es, simple y llanamente, el desarrollo gradual, ordenado y pacífico del orden preexistente. Sin orden material y moral, no hay posibilidad alguna de progreso. O sea, la premisa es cambiar y evolucionar, pero sin romper absolutamente nada de la estructura de poder. Todo súper controlado. Y me imagino que para asegurarse de que el individuo no se rebele y rompa ese orden, Comte no pone el foco de su sociología en el ciudadano libre e individual, ¿verdad? No, para nada. Porque el individuo suelto es impredecible, te hace un piquete mañana. Olvídate, para Comte, el individuo aislado es una abstracción analítica sin ningún sentido sociológico real. Él destaca, de forma categórica, que la unidad social verdadera, la célula básica e indivisible de este gran organismo social, es la familia. La familia, mira vos. Sí, ¿y por qué la familia? Porque es la institución primaria, la escuela inicial de la vida social. Ahí es donde los seres humanos, que para él son por naturaleza egoístas, aprenden la subordinación, el respeto a la autoridad, la obediencia y la solidaridad intergeneracional. Aprenden a quedarse en el molde. Básicamente. El método científico de Comte exige abordar a la sociedad como un todo cohesionado e inseparable, un sistema macro donde estas familias, y no los individuos aislados, se integran jerárquicamente para mantener la estática social y el equilibrio del sistema. Acá es donde el análisis de Zeitlin te vuela la cabeza, la posta. Porque la lectura que hace es que Comte armó toda esta estructura metodológica espectacular, inventó palabras nuevas, definió leyes históricas, armó una pirámide de las ciencias. Todo muy lindo, sí. Todo hermoso, pero con un fin político profundamente conservador. O sea, según la lectura de Zeitlin, la doctrina positivista de Comte, disfrazada de objetividad científica, buscaba en el fondo que las multitudes, que estaban siendo trituradas por la miseria de la revolución industrial, asimilaran este orden natural y se resignaran a sus condiciones. Exactamente. El objetivo primordial era evitar una nueva revolución a toda costa. Te promete el progreso científico de la humanidad, re lindo, pero la condición innegociable es que aceptes tu lugar orgánico y te quedes calladito. Es una excelente síntesis de la perspectiva crítica de Irving Zeitlin, posta. Desde esta mirada, Comte aparece como un autor que combatía ferozmente la herencia filosófica del iluminismo y de la Revolución Francesa. Odiaba la revolución. La detestaba. Para él, esas ideas de libertad irrestricta, igualdad absoluta y derechos individuales eran herramientas críticas y destructivas, profundamente negativas. Creía que fomentar ideas opuestas y validar el conflicto social solo generaba la desintegración del organismo. Y el organismo se muere. Claro. Comte insistía en que, para salir de la crisis del siglo XIX, la unidad moral y la unanimidad de pensamiento eran dogmas esenciales en su nueva sociedad científica. Todos pensando igual. Todos igualitos. Su plan maestro era reorganizar intelectualmente a la sociedad bajo el positivismo para que, en consecuencia, la sociedad se reorganizara moral y políticamente, siempre tutelada por el orden. Pero bueno, la historia no le dio mucha bola. No, para nada. Como bien señala Zeitlin al cerrar su análisis histórico, a pesar de los inmensos esfuerzos teóricos de Comte por diseñar en el papel una sociedad orgánica, libre de antagonismos, uniendo a la fuerza orden y progreso, la realidad material de Europa no colaboró para nada.
Y no, era insostenible. Las contradicciones económicas y sociales del capitalismo industrial incipiente eran sencillamente demasiado inmensas para ser contenidas por un manual de sociología estática. Claro. O sea, las costuras del sistema explotaron igual. No había metáfora orgánica ni estática social que pudiera tapar el sol de la desigualdad con las manos. Empírico de la utopía armónica de Comte, sacó conclusiones radicalmente distintas. Ah, Marx fue por otro lado totalmente. Totalmente. Mientras que la perspectiva de Comte exigía a toda costa armonizar a las distintas clases sociales para mantener vivo y funcionando al organismo sin alteraciones, la perspectiva de Marx concluyó que el conflicto estructural entre esas clases no era una enfermedad a curar, Sino que era. sino que era el motor inevitable y necesario de la historia humana para alcanzar un progreso real. Qué contraste tremendo, chabón. O sea, frente al mismo edificio prendido fuego, Comte intentó inventar, desde la sociología, un matafuegos de alta tecnología para salvar la estructura exacta del edificio y que nadie cuestione los cimientos, digamos. Sí, que quede todo igual, pero sin fuego. Exacto. Y por el otro lado, Marx analizó la situación y determinó que el edificio estaba pésimamente diseñado de fábrica y que el fuego no era el problema a apagar, sino la herramienta necesaria para tirarlo abajo y construir algo superador. Excelente analogía de cierre, impecable. Viste, sirve para acordarse. Saben, pensando más allá de estos textos puntuales de Berthelot y Zeitlin, me queda flotando una pregunta enorme para que la pensemos todos. A ver, deja la inquietud. Vimos que en sus orígenes, Comte inventó y estructuró a la sociología explícitamente como una herramienta de ordenamiento, o sea, un manual científico para apagar el fuego del descontento revolucionario y convencer a la sociedad de que la armonía es aceptar el status quo. Sí, totalmente. Hoy en día, en pleno siglo XXI, las ciencias sociales y la sociología que estudiamos en la facultad siguen operando como un manual sofisticado para mantener el orden y justificar las estructuras vigentes. Fuerte esa pregunta. O, por el contrario, se dio vuelta la tortilla por completo y la sociología se convirtió, paradójicamente, en la herramienta analítica principal para desarmar, criticar y cuestionar absolutamente todo el orden que nos rodea. Es un debate buenísimo. Recontra, súper denso para seguir charlando en los pasillos de la facu antes del parcial. Bueno, a seguir estudiando. Nos vemos en la próxima Resonancia Cognitiva, colegas. Chao.